Hace años que no se veía un avión militar estadounidense en Rusia. Este Boeing aterrizó ayer en la capital letona, Riga, para luego seguir su camino hacia Moscú. A bordo iba el propio director de la CIA. Es la primera visita de un jefe de la agencia de inteligencia estadounidense desde el comienzo de la guerra en Ucrania. John Ratcliffe se reunió con los servicios secretos rusos, pero no con el presidente Vladimir Putin. ¿Qué llevó al jefe de la CIA precisamente ahora a Moscú? Es lo que queremos analizar hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Geiser-Deas y a esta hora conectamos desde Tallinn con Ricardo Marquina, periodista experto en el mundo postsoviético, y con mi colega de DW Actualidad en Análisis, Isaac Risco, también analista de política internacional y miembro del equipo de temas de seguridad y defensa en Deutsche Welle. A los dos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Isaac, me gustaría comenzar contigo a modo general. ¿Qué tan significativo es que el propio director de la CIA viaje a Rusia, entendiendo, claro, las relaciones actuales entre Washington y Moscú? Buenos días a ambos. Bueno, es significativo, seguro que tanto significado tiene, es algo que seguro se va a ver a posteriori en los próximos días, en las próximas semanas, quizá un poco más de tiempo. Dicho esto, es significativo, pero no, y es algo inusual también en estos momentos de tensiones, pero no es algo inédito e insólito, ¿no? En la larga historia de rivalidad entre estos dos países, entre Estados Unidos, Rusia y antes la Unión Soviética, siempre hubo también en los tiempos de la Guerra Fría de la Unión Soviética contactos puntuales de servicios de inteligencia, muchas veces con la intención de evitar escaladas o evitar que ciertas tensiones se salgan de control. Quizás es una lectura interesante para lo que está pasando ahora, pero siempre los hubo, ¿no? También en la época de la Rusia actual, la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? El último director de la CIA que visitó Rusia lo hizo justo en la antesala de la invasión rusa a Ucrania. Nunca fue oficial el motivo, porque estos viajes de la inteligencia estadounidense suelen llevarse con bastante discreción, pero es sabido en tanto que en ese momento el director de la CIA acudía a Rusia con esa información que tenía la inteligencia estadounidense sobre lo que fue la invasión rusa a Ucrania, esa inminente invasión, con el objetivo de intentar evitarla, ¿no? Después ha habido contactos entre ambos servicios de inteligencia, no en territorio ruso, pero sí en el marco de esas conversaciones que se intentaron en Turquía, ¿no? También para un intercambio de prisioneros, ¿no? Eso, como un poco a rasgo general, es algo inusual. Abre ahora mismo las interrogantes de por qué en estos momentos. Y hay distintas lecturas que se pueden hacer y seguro que de las que podemos hablar también un poco más en breve. Claro, había mucho hermetismo en torno a esta reunión, muchas lecturas que se pueden hacer de esta visita. Este miércoles el Kremlin ya valoró positivamente la visita de Ratcliffe, se pronunció por primera vez desde la llegada de Ratcliffe a Moscú. Ricardo, ¿se conocen detalles de la reunión? Como nos lo mencionaba Isaac, hay un montón de lecturas que se pueden hacer al respecto. La prensa estadounidense especula sobre todo un intercambio de prisioneros. ¿Tú manejas información al respecto? ¿Qué sabes? Buenos días, un gusto estar con ustedes. La información es extremadamente escasa. Solo el Kremlin ha dado por buena esa visita, se ha dado carta de naturaleza, habla que esa visita existe y ya está. No sabemos con quién se reunió, si fue con los servicios secretos internos, externos, militares, qué se trató en esa reunión. No sabemos absolutamente nada más allá de las publicaciones tanto de medios rusos como de medios estadounidenses. Especulaciones todas. Desde ayer por la tarde las cuentas de activistas proguerra, antiguerra, analistas rusos están echando humo por esta visita. Es algo extremadamente inusual. 5 veces desde 1991 hemos tenido visitas de este estilo en Rusia, la última, fatídica, justo antes del comienzo de la guerra, como ya comentábamos, y lo que se especulaba era con varias posibilidades, insisto, especulaciones. Se hablaba de un posible intercambio de prisioneros, algo que hubiera tenido sentido, un transporte de esas características para volverse con prisioneros, que sepamos no se ha vuelto a Estados Unidos con nadie en ese avión, más que el equipo que llegó. Luego, posiblemente tratar el tema de las relaciones ruso-iraníes, poner algún tipo de freno o de línea roja a la relación que tiene Moscú con Teherán. Altamente improbable, porque hasta ahora mismo Trump parece indolente a cualquier tipo de relación entre Moscú y Teherán. Y tercero,
que es la que más tracción tiene, sobre todo entre los propios blogueros, activistas y medios de comunicación rusos, aquellos que quieren la guerra, que están a favor del mensaje de las políticas internas y externas del Kremlin, es que habría llegado el director de la CIA para advertir, como ya pasó en 2022, para decir que no escalen la guerra. ¿Y qué podría tratarse ese no escalar la guerra? Pues dos puntos unidos pero muy diferentes. Por una parte, que no haya una nueva movilización. Ya esto es un run que lleva la política rusa desde hace meses, que después de las elecciones que habrá a mediados de septiembre se está preparando ya una movilización. Hay infinidad de señales que nos indican que eso es así, que habrá una nueva movilización este otoño, no, quizás no inmediatamente después, pero sí muy cercano después de las elecciones. Y segundo, que no ejecuten los planes de agresión a países vecinos de la OTAN. Servicios de inteligencia europeos y también muchos medios de comunicación europeos dicen que Rusia está preparando algún tipo de provocación o incluso poner botas militares en países de la OTAN, muy especialmente aquí, en Estonia, también en Lituania, en ese corredor de Suwalki que une Bielorrusia con Kaliningrado, y muy especialmente en Polonia, o también actividades de sabotaje y terrorismo en Alemania. Esta visita podría entenderse como una advertencia de Estados Unidos a Rusia para que no lleve a cabo esos planes, pero, insisto, todo esto son especulaciones. Ustedes dos han mencionado esta visita del director de la CIA a Moscú en 2021. En ese entonces fue William Burns quien advirtió a Putin de que no invadiera Ucrania, como nos lo comentaba Isaac. Pero claro, sabemos lo que ocurrió después. La invasión a gran escala se produjo pocos meses más tarde, en febrero de 2022. Entonces, Isaac, me pregunto, ¿por qué Washington recurre precisamente ahora a un canal de inteligencia y no, como es de costumbre, a los enviados que ya mantienen contacto con Moscú, teniendo como antecedente esa, se podría decir incluso fallida visita del entonces director de la CIA? ¿Qué gana actualmente el Kremlin hablando con el jefe de la CIA ahora? Bueno, yo creo que la lectura, primero voy a destacar eso que decía Ricardo también, que estamos hablando de información no confirmada, información que no tenemos, son un poco especulaciones, por lo tanto hay que tratarla un poco con cautela. Pero yo creo que la lectura que se hace de esta visita por ese canal, el de la inteligencia, va un poco en boga con esa hipótesis o esa lectura de la que hablaba Ricardo también, ¿no? De que Estados Unidos quiere advertir al Kremlin de que no escale la guerra, y esto se ve mucho, al menos por la propia inteligencia estadounidense, por lo que sabemos, por cierta información que han publicado medios estadounidenses, con esa escalada en la llamada guerra híbrida en países europeos, ¿no? Aquí en Alemania tenemos el caso concreto de este incidente con drones que ocurrió hace algunas pocas semanas en el aeropuerto de Leipzig, en el este de Alemania, que es un aeropuerto importante para el envío de ayuda tanto militar como de otro tipo a Ucrania. Entonces, eso se ha leído mucho en relación con eso. Si uno quiere ver coincidencias, también las puede ver. Ayer el canciller alemán salió a hablar un poco de ese incidente, advirtiendo que Alemania está siendo víctima de ataques híbridos con más frecuencia. Dijeron que posiblemente van a revelar pronto que les indican su propia inteligencia, su propia información, recopilación de información sobre quién es el autor de estos ataques. Entonces hablaba de eso, una coincidencia temporal que, si uno quiere verlo en esa lectura, pues podría estar relacionado con eso. Creo que si uno se apega a esa teoría, pues podría decir que Estados Unidos está intentando evitar esa escalada, ¿no? Que el hecho de que esa advertencia haya fracasado en 2022 no significa que ese canal no sea el válido, ¿no? Y un último punto, pues eso habla también a favor de que sea ese canal elegido y no los enviados habituales, Kushner, ¿no? o Steven Witkoff, sino el director de inteligencia, que tiene información muy puntual y que quiere trasladar mensajes posiblemente mucho más discretos detrás de bambalinas, ¿no? Esos son digamos, las informaciones, un poco los escenarios que alimentan un poco esta teoría o esta hipótesis de que podría tratarse de una advertencia para que Rusia no escale esas operaciones híbridas contra países europeos, ¿no? Tanto los vecinos inmediatos como los de más allá, Alemania. Pero tú dirías entonces que tras 4 años y medio de guerra, ¿es esta una señal de que Washington y Moscú están abriendo nuevos canales de comunicación? Yo creo que esos canales están ahí, ¿no? Eso que se llama el back channel en Estados Unidos en inglés, siempre existen, nunca se cierran del todo, son siempre un poco más discretos, ¿no? Ya hablábamos de los antecedentes, ¿no?
si uno quiere también seguir esa lectura, se puede decir que se activan cuando es un momento peleagudo, difícil, ¿no? Eso otra vez iría un poco en boga con esta lectura que estamos haciendo o que se hace de que Estados Unidos quiere evitar la escalada, no recurrir a un back channel, a un canal diplomático un poco habitual. Podría querer decir que Estados Unidos está analizando esta situación como un momento tensa, quizá también en concordancia con la lectura que están haciendo los países europeos. Hablamos otra vez del ejemplo de Alemania, de que están ante una posible escalada y quieren utilizar este canal poco habitual, inusual, para advertir a Rusia de que ese sería un paso, una escalada peligrosa. Hemos hablado del hermetismo en torno a esta visita. Ricardo, tú que has seguido la prensa rusa durante muchos años, ¿cómo lo presenta hoy la prensa rusa esta visita? ¿Se le está dando importancia o se intenta mantener bajo perfil? Bueno, recién lo decíamos que el Kremlin ahora por primera vez se manifestó al respecto, pero hasta anoche no se sabía absolutamente nada en torno a esta visita. ¿Tú qué has podido ver en los medios rusos? Pues lo que hemos vivido en las últimas 24 horas es un ejemplo de libro clásico de las dicotomías casi patológicas de la prensa rusa y su auténtica dependencia del Estado. Me explico. Era evidente que había llegado alguien de Estados Unidos. El avión con el que llegó el director de la CIA no es un aparato que puedas ocultar de manera discreta. De hecho, si se llegó así es porque de alguna manera sabían que se iba a hacer público, que su llegada, que estaba en el país, que estaba en la ciudad, porque además empezaron enseguida a filtrarse vídeos del aterrizaje de su avión, sin duda un avión que no pasa desapercibido, y luego su transporte en Moscú en una caravana blindada de coches de seguridad del Estado por el centro de Moscú, cortando el tráfico, con lo cual, por una parte, era evidente que había alguien importante. Todos los medios de comunicación estatales, estos ahora mismo en Rusia casi todos los medios de comunicación que existen, dieron la noticia como algo importante. O sea, hay alguien aquí, una personalidad muy importante, no sabemos quién es, pero esto es sin duda pues, una señal de que los canales están abiertos. Le dieron mucho bombo, pero siempre mordiéndose la lengua, esperando que les llegase pues, lo que tenían que decir, básicamente. Y eso no ha llegado. Con lo cual hemos visto a estos medios de comunicación estatales hablando primero simplemente de los hechos, de los datos, llegó hasta ahora, finalmente se confirma que es el director de la CIA, se ha marchado hasta ahora, se pudo reunir con tal, pero nunca dando datos, ni siquiera intentando entrar a lo que estamos haciendo aquí, que es hablar de lo que podrían hablar. En cambio, a todo esto, el país entraba en pánico. Ayer se vivieron horas de pánico en las redes rusas porque uniendo los puntos, la línea de puntos, como en aquellos dibujos de cuando eres niño, había muchas cosas muy preocupantes. Durante las últimas semanas hemos visto a decenas de miles de rusos salir por la frontera sur, por Georgia. Hemos visto también centenares de vídeos de varones rusos diciendo que no se les está renovando el pasaporte extranjero. Hemos visto también vídeos, ya menos, pero también varias decenas de vídeos de varones rusos que se les negaba la salida del país. Hemos visto infinidad de especulaciones de una posible movilización y todo esto entronca muy bien con esa posibilidad de que el director de la CIA haya dicho a Moscú que no quieren una escalada, que no den el paso a esa movilización que, por otra parte, decían los medios de comunicación rusos que estaba siendo utilizada esa posible movilización como un arma de guerra psicológica para generar pánico en el país. Y lo cierto es que si es así, se ha conseguido, porque las últimas 24 horas en las redes sociales rusas han sido de auténtico pánico. Eso sí, los medios de comunicación rusos, todos, bajo un estricto control del Estado, han mantenido un perfil extremadamente bajo a este respecto, diciendo que es algo importante, pero no mojándose en qué es lo que podría tratarse en esas reuniones de alto nivel. Claro, de hecho, este mismo miércoles ataques ucranianos han dejado 2 muertos y un incendio en una bodega de Wildberries en Rusia. Ricardo, tú lo dices, son horas de pánico en Rusia por diversas razones. ¿Hasta qué punto condiciona la presencia o condicionó la presencia de Ratcliffe en Moscú las operaciones ucranianas contra territorio ruso que hemos visto tanto durante estas últimas semanas? Muy poco, marginalmente poco, porque solo fue durante esas horas, por lo que sabemos, por lo que se intuye, por lo que publican medios estadounidenses. Estados Unidos habría pedido a Kiev, a los que toman las decisiones en Kiev, que no hiciesen operaciones aéreas sobre Moscú, el norte de Rusia, durante las horas de la visita, y ya está.
Y una vez que se marchó el director de la CIA, los combates, los golpes en el interior de Rusia volvieron a refinerías, a centros de distribución, con lo cual ha impactado muy poco. Y de hecho yo creo que ahora mismo los ucranianos sienten muy poca necesidad de cumplir lo que les pida Estados Unidos, ya que, como sabemos desde hace ya un año largo, el peso del apoyo militar, político y económico viene de Europa. Isaac, me gustaría que mencionemos otro tema que podría estar directamente relacionado, no lo sé. Es el jefe de la diplomacia del Vaticano que estuvo ayer en Moscú, en el Kremlin, y pidió que Rusia ponga fin a la guerra contra Ucrania. ¿Tú cómo evalúas esto? ¿Crees que es una coincidencia que esa visita y la del director de la CIA ocurran casi al mismo tiempo? Pues posiblemente sí, yo no, otra vez estamos en terreno un poco especulativo, no creo que haya ahí un acuerdo para aumentar esa presión. Al mismo tiempo quizás Estados Unidos aprovechó el momento para sumarse ahí, para intentar aumentar un poco la presión, las posibilidades de volver a una iniciativa de paz, que es algo que Trump siempre ha tenido en mente desde que volvió al poder para este segundo mandato, ¿no? No creo, sin embargo, que haya una gran coordinación para lanzar una iniciativa así. No creo que Trump esté contando ahora con el apoyo del Vaticano, pensando en el apoyo del Vaticano para sus iniciativas de paz. Podría ser que Washington refute estas afirmaciones que hago ahora en algunos días. En este punto no lo veo así, ¿no? Desde que ha empezado la guerra se ha hablado de esa posible mediación del Vaticano. El Vaticano creo que se ha puesto también en escena, a veces como un posible interlocutor. Yo esa posible interlocución o mediación del Vaticano la veo un poco más difícil. El Vaticano tiene evidentemente una autoridad mundial moral muy relacionada también con el mundo occidental cristiano. No ha tenido un rol importante como mediador, por ejemplo, entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, con el acercamiento entre la administración de Barack Obama y el castrismo, ¿no? Eso funcionó porque entonces ambos interlocutores tenían interés en ese acercamiento y usaban el Vaticano como canal de contacto para una rivalidad y una desconfianza mutua de décadas, ¿no? En este caso no veo las condiciones dadas. No creo que Rusia en particular tenga interés en este momento en una interlocución o un diálogo con Ucrania para poner fin a la guerra, ¿no? Ya mencionaba Ricardo algunas cosas. Creo que todo indica que Rusia quiere mejorar su posición, todavía apuesta por esa vía militar, quizá la vía militar antes de acceder a negociaciones de paz. Se habla mucho de que quieren terminar de conquistar el Donbass en el este de Ucrania, ¿no? En todo caso, no veo ahora mismo una intención de interactuar o de negociar de verdad con Ucrania. Por eso no creo que el Vaticano pueda tener ahora mismo un rol importante y trascendental, tampoco en coordinación con Washington. ¿Y tú, Ricardo, cómo evalúas eso? ¿Qué rol crees que está jugando o puede jugar el Vaticano en estas negociaciones de paz? Yo voy a ser menos diplomático, yo creo que ninguno. Básicamente, Moscú se reúne con el Vaticano porque toca, pero cara a la galería, en esas reuniones, el trato es formal, no es cordial, ni siquiera es cordial, es formal, pero luego los medios de comunicación rusos tratan con bastante desprecio tanto al Vaticano como al catolicismo. La religión cristiana ortodoxa es la mayoritaria, la fe ortodoxa. Los católicos en el país son una amplia minoría, no tienen peso demográfico y suelen ser cabeza de turco de muchos de los problemas de Rusia, porque recordemos que algunos de sus vecinos más beligerantes, como por ejemplo Letonia o Lituania y especialmente Polonia, y muy especialmente Polonia, son fervientes católicos y suele ser un punto de enemistad. De hecho, hace poco, tras encontrar unos restos de un rey ruso en el Kremlin, en una cripta, se ha utilizado de manera realmente sorprendente, en un giro propagandístico que yo no pensé que viviría para verlo, para intentar unir a la Iglesia Católica con la Horda de Oro que atacaba a los reinos rusos hace más de 600 años. Con lo cual no oficialmente hay un desprecio muy marcado hacia el Vaticano y hacia los fieles católicos.
Yo esto lo he visto en mis años en Rusia, a sacerdotes católicos que eran siempre acusados y bajo sospecha del proselitismo en Rusia, esto es de intentar robar fieles ortodoxos y unirlos a la Iglesia Católica, y han sido siempre tratados de manera bastante áspera, por decirlo de alguna manera. El trato que reciben los enviados del Vaticano es mucho más amable, pero nunca es cordial o amable, amistoso hacia ellos, siempre de una manera bastante fría. No creo que la posible intermediación del Vaticano en la guerra con Ucrania vaya a servir ahora mismo absolutamente de nada. Ricardo Marquina, periodista experto en el mundo postsoviético desde Tallinn, y Isaac Risco, analista política internacional y miembro del equipo de seguridad y defensa aquí en DW. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Actualidad en Análisis, y a todos los que nos vieron, recuerden que también nos pueden encontrar en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Nos vemos mañana, que estén muy bien.